Bien, el tema, pero eso lo vamos a tocar cuando veamos la parte práctica en la segunda hora de clases. El tema número 11 es un tema muy importante, al igual que los otros, pero este tema se refiere a los instrumentos de recolección de la información. Entonces, en una forma general, cuando uno hace un trabajo de investigación, requiere de tener datos, requiere tener información. Ustedes han procedido a recoger información, han tenido información de diferente tipo. Algunos han logrado que se les pase de los hospitales sus bases de datos. Otros han entrado directamente al internet. Y algunos, maravillosamente, tienen todo el trabajo ya terminado, con datos y incluso con análisis. Digo maravillosamente porque este es un proceso y eso no puede ocurrir. Pero en este grupo no he visto ese problema en sí. Entonces, han procedido a recolectar información a través de vía internet, que es una vía, es una técnica de recolección de información. Y esa información, ustedes la tienen que después procesar, que es la fase que tienen que hacer ahora, y después analizarla. Entonces, vamos a ver cuáles son los instrumentos que se utilizan para recoger información, haciendo supuesto de que ustedes están haciendo una investigación con grupos de personas. Supongamos que quieren recoger información o que su trabajo de investigación es como objetivo identificar el grado de consumo de alcohol en los estudiantes del bachilleres del colegio X. Para eso necesitan ustedes elaborar un formulario o elaborar una encuesta, y esta encuesta la van a aplicar. Entonces se va al colegio, se pide hacer todo el proceso administrativo y generalmente los directores o directoras aceptan cuando se les explica bien el motivo de la investigación. Y después ya en el curso se trabaja con los estudiantes y se les entrega la encuesta. Y ellos después tienen un tiempo, en lo que vamos a ver ahora, llenan el formulario, llenan la encuesta y devuelven. Si son 50 alumnos, tenemos 50 formularios que los hemos recogido, o 50 encuestas que hemos obtenido a través del proceso de relación directo con los encuestados. Y esas 50 hojas hay que sistematizarlas, hay que ordenarlas, porque esa es la información que se va a necesitar para poder luego plasmarlo en cuadros, en tablas y en gráficos. Esos cuadros, esas tablas, esos gráficos tienen que tener abajo una interpretación. Y luego que se tiene todo, la interpretación de los diferentes cuadros, tablas y gráficos, se llega a las conclusiones. Se llega a una conclusión general y esa conclusión general es la que se contrasta con la hipótesis. Y de ahí sale la conclusión final si ustedes tuvieron una hipótesis nula o una hipótesis alterna. Ese es el procedimiento de una forma muy sencilla. Entonces, lamentablemente, no hemos podido recoger información in situ. No hemos tenido la posibilidad de hacer investigaciones para recoger en los colegios, en la misma universidad o en el grupo que queremos investigar. Pero ustedes tienen la información. De otra forma han obtenido, tienen información. Y esa información ustedes tienen que colocarlo en cuadros, en tablas si quieren, y graficarlos. Y tienen que proceder al análisis de esas tablas y esos cuadros. Y es lo que les voy a dar, vamos a ver en la práctica de hoy día, qué es lo que tienen que hacer específicamente. Pero eso sería un adelanto ya, una vez que uno ha recogido la información, ha obtenido la información. Entonces lo que vamos a ver ahora son los instrumentos de recolección de la información. Este cuadrito que ya lo conocen de memoria, concebir una idea, definir y delimitar el problema, establecer objetivos de investigación, construir el marco teórico, establecer la hipótesis, diseñar la metodología, o sea que es el protocolo de investigación. Ustedes ya han pasado esta etapa, ya han diseñado, o sea que hay algunos errores todavía en esta fase o en esta etapa.
Y luego hemos entrado a la parte de la selección de la muestra y recolectar los datos. Entonces, una vez que tiene el proceso metodológico, el protocolo aprobado, generalmente un protocolo tiene que ser aprobado previamente y después recién que está aprobado se entra a la última fase, la última etapa, que es la etapa operativa, y la etapa de conclusiones e informe final. Entonces, en el diseño ya se ha seleccionado, está en uno de los componentes, el universo o muestra. Entonces, ya ahora se entra a la parte ya de seleccionar la muestra seleccionada. En esa muestra seleccionada vamos a recolectar la información. También se conoce como etapa de recolectar los datos. Una vez que tengo los datos recolectados, debidamente sistematizados, plasmados en tablas o cuadros y en gráficos, procedo a hacer el análisis de estos resultados. Cuando tengo el análisis de los resultados, puedo llegar recién a las conclusiones de mi trabajo de investigación y termino mi trabajo o termino el proceso de investigación con la elaboración del informe final, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Y esto hemos indicado, este diagrama con los nuevos conocimientos, nuevas ideas, y entonces dejo así, ahora como ven, ya no hay protocolo acá, porque hemos hecho todas estas etapas y ahora estamos entrando a la parte operativa, la parte numérica, la parte de procesamiento de la información. Entonces, ahora vamos a ver como introducción lo que es la recolección de información. Se dice que la recolección de la información depende del tipo de investigación y del problema que se estudia. Entonces, básicamente, yo tengo que, si estoy haciendo una investigación de tipo cuantitativa, entonces voy a hacer una recolección a través de encuestas. Si voy a hacer una investigación de tipo cualitativa, voy a recoger información con los grupos focales, que es lo que hemos visto la anterior vez, el anterior tema. Es diferente cómo se recoge la información. Entonces, generalmente, cuando yo recojo información de acuerdo al tipo de investigación, si es una investigación cuantitativa, entonces voy a hacer a través de encuestas. Si es una investigación cualitativa, entonces puedo recoger información a través de entrevistas, a través de elaboración de formularios, que no es igual un formulario, no es igual que una encuesta. Bien, entonces, una vez que tenemos identificado nuestro tipo de investigación y bien definido el problema que se estudia, ese es el componente importante, por eso hemos detenido tanto en esta parte. En esta fase el trabajo incluye, primero, seleccionar un instrumento válido y confiable. Entonces, quiere decir, tengo que seleccionar un instrumento para recoger la información que sea válido y confiable. Segundo, tenemos que aplicar el instrumento, entonces tenemos que hacer las encuestas. Y tercero, hay que codificar las mediciones o datos. Entonces, codificar las mediciones o datos. O sea, toda encuesta tiene que tener codificaciones. Entonces, esta es la encuesta. Disculpe un segundito. Hay que conectar el... Debe estar desconectado. Disculpe un segundito, tengo una emergencia.
Ya, van a disculpar, tengo una emergencia. Bueno, les decía que toda encuesta tiene una codificación. Supongamos que aquí ponemos el sexo. Sexo puede ser masculino, puede ser femenino. Entonces, cada uno de estos tiene un número. 01 puede ser hombre y 02 puede ser mujer. A eso se llama codificación. Claro que no está bien escrito con el mouse, pero más o menos se entiende. Entonces, en esta fase de trabajo incluye seleccionar un instrumento que sea válido y confiable. Una vez que tengo el instrumento que es válido y confiable, voy a aplicar este instrumento. Y una vez que aplico el instrumento, procedo a la medición o codificación de los datos. ¿Qué es validez y qué es confiabilidad? Resulta importante recordar que el instrumento de recolección debe tener un grado aceptable de validez y de confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la validez? La validez se refiere a que el instrumento debe estar midiendo lo que se dice medir. Si yo voy a medir, voy a trabajar con mortalidad materna, entonces el instrumento tiene que medir mortalidad materna. Si mide mortalidad materna, entonces quiere decir que mi instrumento tiene validez. ¿Qué será confiabilidad? Implica que el instrumento repite los mismos resultados cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias y en las mismas personas. Entonces, yo para ver que mi instrumento sea confiable, repito yo nuevamente, recojo la información con el mismo formulario en las mismas personas y en las mismas circunstancias. Si los datos que me dan allí son iguales en las dos encuestas que estoy haciendo como comparación, entonces quiere decir que mi instrumento es confiable. Entonces la validez dice, mide lo que dice que debe medir. Y la confiabilidad implica que el instrumento, los mismos resultados, cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias y en las mismas personas. ¿Cuál es el instrumento que conviene elegir? Se debe tener claros los objetivos de la investigación. Para ver qué instrumento voy a elegir, debo tener bien claro cuáles son los objetivos de la investigación. Deben estar bien claros qué tipo de información necesito. Debo tener bien claro qué tipo de información necesito. Y se han seleccionado los instrumentos adecuados. Entonces, tengo que ver si estoy seleccionando los instrumentos adecuados. Algo que generalmente ya cuando se trabaja con grupos que son grupos conformados para investigar, se solicita o se debe tener experiencia en el manejo de esos instrumentos. Entonces, primero, antes de ir a aplicar un instrumento de una encuesta, hay que hacer varios ensayos para tener un poco de experiencia en el manejo de la encuesta. Los instrumentos contienen todas las variables. Esto es importante, los instrumentos. Entonces, la encuesta tendrá todas las variables que necesito para mi trabajo de investigación. Se siguen normas internacionales para su elaboración. Existen normas ya bien definidas, pues se dice que se siguen normas internacionales para su elaboración. Lo que estamos viendo ahora son las normas APA, que son normas internacionales, que es una norma internacional. Y lo importante es que sea validado el instrumento que se va a utilizar. Entonces, ¿en qué consiste la validación? Si yo tengo que levantar información, supongamos sobre mortalidad materna, entonces este instrumento, o mejor, pongamos sobre el consumo de alcohol en los bachilleres del colegio X, del último grado, entonces lo que yo tengo que hacer, primero elaboro el instrumento, elaboro la encuesta, pero antes de aplicarlo en todos los encuestados, en el grupo que voy a trabajar, en el universo o en el grupo más pequeño, seleccionado, entonces ahí voy a seleccionar a 10 personas, a 10 estudiantes, y a ellos les voy a entregar la encuesta. Y en este grupo ellos van a responder y me devuelven. Estas 10 encuestas se ve si han sido bien llenadas. Si
si han habido dificultades, porque como están haciendo, por decirles, en un grupo en aula, se les solicita si hay algunas preguntas que no han entendido, si las respuestas de las preguntas son muy ambiguas. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es validando el instrumento. Una vez que tengo estas 10 encuestas, veo las observaciones, corrijo esto en la hoja de encuesta final y recién aplico. Entonces, no se aplica un instrumento una vez dice, ya he acabado, aquí está mi encuesta, ya está todo bien bonito, bien hechita, entonces voy y recojo la información. Primero hay que validar, porque a veces, este es un error que se ocurre con mucha frecuencia, a veces por la premura del tiempo, no validan el instrumento y cuando se llega al proceso al momento de procesamiento de la información, existen problemas. Los instrumentos de recolección, ¿cuáles tenemos? ¿Qué instrumentos de recolección de información se tienen? La observación. La observación, podemos observar listas de control, escalas de evaluación, tarjetas de puntuación, fotografías, videos. Entonces, la observación, en una forma genérica, revisa o ve las listas de control, las escalas de evaluación, tarjetas de puntuación. Estas son las tarjetas que no se manejan mucho, pero se puede hacer observación ahí. Se pueden observar fotografías y se pueden ver videos. Entonces, la observación es muy importante como primer instrumento de recolección de información. Puedo aplicar encuestas. Las encuestas son entrevistas, pueden ser de diferentes tipos. Entrevistas personales. Podemos tener encuestas o cuestionarios por correo, cuestionarios vía internet y entrevistas telefónicas. Entonces, las encuestas tienen diferente forma. Puedo hacer entrevista personal, puedo encuestar yo personalmente a una persona y ir registrando las preguntas y leer una serie de preguntas y ellos me van a dar una respuesta y yo voy colocando la información en el formulario. Puedo hacer cuestionarios por correo. Esto era muy útil. Hace muchos años atrás se mandaba a las personas que querían participar, se les mandaba el cuestionario, la encuesta, llenaban y devolvían. Sabemos que poco a poco el correo está quedando obsoleto, pero tenemos esto todavía, otro nuevo instrumento que son cuestionarios vía internet. Hoy en día hay diferentes escuelas, diferentes instituciones que hacen investigación y seleccionan y pregunta, ¿quiere usted participar en esta investigación? Entonces, acepta, le mandan el cuestionario, lo llena el cuestionario y lo devuelve. Y antes se hacía todavía encuestas telefónicas, todavía se hacen entrevistas telefónicas, todavía especialmente para ver la calidad de un canal de televisión, por ejemplo, quieren ver la calidad, entonces las entrevistas se llama por teléfono, o las empresas grandes que manejan este sistema de comunicación, llaman a la casa y hacen una entrevista con un responsable de la casa para ver la calidad de la información o la calidad de la señal que tiene ese canal o esa línea telefónica. Entonces las encuestas pueden ser de diferentes tipos. Luego tenemos lo que son las entrevistas. Las entrevistas es una forma más específica de interacción para recolectar información. Entonces también vamos a ver más adelante. Es una forma más específica de tener una interacción, porque es una interacción entre el encuestador o el entrevistador y la persona que nos va a dar la información. Tenemos las entrevistas a profundidad. ¿En qué consisten las entrevistas a profundidad? Es una técnica cualitativa, especialmente para las investigaciones cualitativas, porque tiene un profundo contenido social. Por ejemplo, podemos hacer entrevistas a profundidad sobre las conductas sociales pasadas. Estas entrevistas son más complejas, tienen las preguntas son más profundas, son más puntuales, y esto nos va a dar también una buena información porque estamos haciendo con más detalle. Otros llaman entrevistas de detalle, pero por lo general se maneja como entrevista de profundidad. Se maneja más como técnica para la investigación de tipo cualitativa, porque se maneja su contenido social. Ejemplo, conductas sociales pasadas. Y hemos visto también en la anterior clase los grupos focales. ¿Qué son los grupos focales? Es un grupo seleccionado de individuos para discutir, elaborar una temática, ver un problema o ver un hecho social. Entonces, estos grupos tienen sus técnicas para ser conformados.
Eso también está en su texto. Entonces, grupos focales es un grupo seleccionado de individuos que nos va a permitir hacer discusiones, elaborar temáticas de análisis, analizar problemas o ver hechos sociales. Entonces, estos grupos son muy importantes porque se trabaja especialmente con investigaciones de tipo cualitativa. Veamos ahora un poco más en detalle los tipos de recojo de información. La observación. La información, dice, es un método clásico de la investigación científica. La observación es un método clásico de la investigación científica. Y puede tener diferentes formas. Puede ser muy simple. Puede ser simple en la que tanto el observador como los observados participan de la manera más natural posible. Entonces, tanto el observador como los observados participan en el proceso del recojo de la información de la forma más natural posible. Por ejemplo, yo quiero ver los procedimientos para ver si se cumplen los protocolos para administrar una inyección intramuscular. Entonces, estos saben los observados y también sabe el observador. ¿Qué hace el observador? Se para en un lado y ve todo el procedimiento, está observando cómo se están cumpliendo o no están cumpliendo con los procesos para administrar un vial intramuscular. O puede ser también una observación más sistemática, más ordenada, con controles. ¿Qué quiere decir? Que tanto los observados como los observadores tienen un control, tienen una segunda persona que está en observación más sistemática con controles, porque tanto los observados como los observadores, aquí me he equivocado, entonces esto aumenta la precisión y evitando críticas. Entonces vamos a corregir esto ya. Dentro de la observación tenemos diferentes técnicas. Tenemos listas de control. Puede observar, hay unas listas de control, por ejemplo, quiero ver la lista de hacer la observación en el ingreso del horario al trabajo. Entonces hay unas listas que se llaman listas de control. Yo puedo observar esas listas de control. O puedo ver las escalas de evaluación. Hay también escalas de evaluación que van de menor a mayor, de 1 al 10. Puedo revisar, puedo observar esas escalas. Y también otras que son las tarjetas de puntuación, que ya no se manejan, son las tarjetas que tenían una serie de orificios que permitían a veces poner a trasluz, que permitían eso, recoger información. Pero hoy en día, poco a poco, estos ya están quedando en desuso. Pero sí tenemos todavía en algunos lugares, algunas investigaciones que se hacen con una lista de control, especialmente cuando se ven procesos administrativos, cuando el problema en el hospital es que el personal no acude a horario, entonces hacían esta lista de control. Hoy en día esto ya casi ya no se maneja porque sabemos que las instituciones tienen sistemas biométricos para recolectar la asistencia. Entonces el que entra fuera de su horario va a tener con rojo, le sale ahí, indicó que en vez de entrar a las 8, que era su horario de ingreso, ha entrado a las 8:20, entonces ahí sale en rojo que tiene 20 minutos de retraso. Entonces, pero también eso es una lista de control electrónico. También se utiliza para trabajar con este tipo de investigaciones. La encuesta, ¿qué es la encuesta? Es una encuesta. Es una técnica netamente cuantitativa. Es una técnica cuantitativa. Utiliza una muestra de sujetos que representa un grupo más amplio. Entonces, en la encuesta uno lo aplica en un grupo muestral. Entonces, dice, se utiliza una muestra de sujetos que representa un grupo más amplio. Es una recolección de la información estructurada, que puede ser abierta o puede ser cerrada, en una población determinada sobre cierto tipo de tema. Entonces la encuesta es una recolección de información ordenada, estructurada, y estas pueden ser encuestas abiertas o encuestas cerradas, en una población determinada sobre cierto tema. Identifica las brechas que hay entre el conocimiento y las habilidades. Entonces, a través de las encuestas yo puedo ver cuántos saben sobre un problema X, puedo ver para ver sus conocimientos,
o puede también ver las habilidades, ver las brechas, quiere decir los espacios que existen entre la forma correcta de hacer un procedimiento y la forma incorrecta de hacer un procedimiento. Voy a ver entonces qué serían la parte de habilidades. O puede haber también las brechas de conocimiento. Entonces, si una encuesta que debería tener una respuesta de, por decirles, de 10 sobre 10, entonces quiere decir que hay un buen conocimiento sobre el tema, pero si la brecha es de 1 sobre, o de 2 sobre 10, entonces hay un espacio que no se está manejando bien en el proceso de conocimiento en el grupo que se está trabajando como encuestados. Y determina si hay satisfacción de lo que sabe y desempeña. Entonces, como ven, se puede hacer encuestas para ver la satisfacción de lo que saben o desempeñan. Estas encuestas son muy interesantes porque nosotros podemos aplicar para ver la satisfacción, porque el personal que trabaja en las instituciones no siempre están satisfechos. Entonces, a través de las encuestas uno puede ver si están satisfechos en lo que saben, en lo que están capacitados o cómo se desempeñan en este procedimiento. Entonces, determinan si hay satisfacciones en lo que sabe o desempeña. Tipos de encuesta. Tenemos entrevistas personales. Entonces, tenemos entre los tipos, tenemos las tipo de encuestas, tenemos entrevistas personales que son flexibles, consumen tiempo y hay que tener listas las preguntas codificadas. Entonces, las entrevistas personales son flexibles, consumen tiempo porque hay que tener una lista de preguntas codificadas, ¿okay? O sea, hay que tener un patrón. Aquí uno tiene el patrón, las preguntas están acá y aquí al lado ya están los códigos, la codificación. Entonces, uno puede hacer la entrevista y puede ir llenando el formulario y ya colocándole la respuesta en la codificación correspondiente. Cuestionarios por correo internet. Tienen las siguientes características. Se puede aplicar a grandes grupos o grupos dispersos geográficamente. Especialmente si yo quiero hacer trabajos quiero levantar información en el área rural, entonces ahí vemos que existe mucha dispersión geográfica. Entonces yo puedo hacer a través del correo y hoy en día a través del internet. Por eso puede trabajar con grandes grupos o grupos dispersos geográficamente. Pero hay que asegurarse en este cuestionario de que se está entendiendo el proceso, de ahí que la elaboración de la encuesta tiene que ser muy bien realizada, tiene que tener detalle en este procedimiento, porque si los encuestados no entienden las preguntas, difícilmente nos van a dar la respuesta que yo espero o la respuesta correcta a las preguntas que estamos haciendo. Todos los encuestados deben tener acceso a Internet. Entonces, estamos hablando del Internet. Para esto, todos los encuestados deben tener acceso a Internet. Si no tienen Internet, no se puede hacer. Es lógico, no va a ir a la... Voy a ver, parece que me han mandado un mensaje. ¿Qué dice acá? ¿Quién está mandando esto? Gané la mayorita. Ya. Todos los encuestados deben tener acceso al Internet. Entonces, cuando se recoge información a través del Internet, necesariamente las personas que van a ser encuestados deben tener Internet. Es de bajo costo para los encuestadores, es de bajo costo. Quizás para los encuestados no mucho, porque deben tener una red, no más que red, deben tener un equipo y deben tener conexión a Internet. Entrevistas telefónicas, es una mezcla de los anteriores. No hay observación porque yo no puedo ver a la persona que está hablando al otro lado. Es rápida, pero tiene un gran problema que es difícil codificar. Entonces, como son charlas a través vía telefónica y preguntas hechas por vía telefónica, entonces a veces es más complicado codificar y es muy fácil de cometer errores. Entonces, la entrevista telefónica es una mezcla de la entrevista personales con la de correo e internet, pero no se puede hacer observación, es porque no puedo ver a la persona que está al frente. Y es rápida, difícil de codificar. Por lo general, estas entrevistas se las hacen, son muy cortas y las hacen las empresas para ver su calidad del servicio que están brindando. Elementos de la encuesta. Estos son todos los elementos que debe tener una encuesta. Debe tener una introducción, debe tener una hoja de presentación, debe tener los tipos de preguntas, las características de las preguntas, las instrucciones para responder, las secuencias, el procesamiento y
los pasos a seguir para elaborar la encuesta. Más que esto, vamos a ver ahora los pasos a seguir. Hasta aquí está 7. Entonces, los elementos de la encuesta son la introducción, que ve una hoja inicial, debe tener la segunda hoja donde va la presentación. Luego tiene, aquí después vienen las preguntas, los tipos de encuesta, preguntas, las características de las preguntas, las instrucciones para responder este cuestionario o esta encuesta, la secuencia que no puede pasar de la pregunta 1 a la pregunta 10. Entonces, a veces ocurren estos fenómenos, estos procesos, pero hay que tener cuidado que no debe ocurrir, debe ser secuencial. Y finalmente el procesamiento de la información. Veamos uno por uno. ¿Qué contiene la introducción? Contiene lo siguiente. Primero, ¿cuál es el propósito de la encuesta? En esta primera página, en la primera hoja, tenemos que tener cuál es el propósito de la investigación. ¿Qué fin? Entonces tiene que estar escrito en esta hoja de introducción. ¿Qué fin tiene esta investigación? ¿Para qué estoy recogiendo la información? ¿Qué finalidad le voy a dar? Por eso debe contener el propósito de la encuesta. Segundo, debe llevar el nombre de la institución o personas que la patrocinan. El nombre de la institución o personas que la patrocinan. Tercero, se especifica el anonimato y la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? En la introducción, en la hoja de introducción, hay que anotar que toda la información que se va a recoger tiene solamente un fin de administrativo. Y todos los datos que nos van a dar acá son de tienen que tener confidencialidad, quiere decir que no van a salir. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre aborto en una universidad, en un colegio, son datos muy sensibles. Por lo tanto, tengo que darle seguridad de que esta información no va a salir del equipo investigador. Y por lo tanto, también está el anonimato. Entonces, no las personas que dan la información en el formulario, lo digo en la encuesta, no tiene nombre, tiene edad y tiene sexo, nada más, pero no tiene nombre, porque se dice que es anónimo. Pero sí debe estar anotado la confidencialidad. ¿Qué uso tendrá la información recabada? Entonces, tengo que indicar para qué voy a utilizar esta información. Por supuesto, casi todas las investigaciones van para mejorar la situación X en una zona sobre un problema determinado. Entonces, ¿qué uso tendrá la información? Pero esto debe estar anotado en esta primera página, que es la introducción. Debe tener agradecimiento. Siempre debe tener, en esta hoja debe tener agradecimiento. Siempre hay que agradecer a la persona que nos está dando la información. Debe indicar la delimitación geográfica, o sea, en qué lugar voy a hacer investigación. Entonces puedo decir que voy a hacer investigación en el área urbana. Y finalmente indicar a la población a la que está orientada la encuesta. Entonces debe indicar que si voy a hacer una encuesta en los colegios, la población indicada van a ser los estudiantes, ¿no? En la zona urbana de tal zona. Entonces, indicar a qué población está orientada la encuesta. Entonces, estos son los elementos que debe contener la primera página o la introducción en una investigación. Su presentación, la segunda hoja. Introducción en una hoja aparte, dice. La introducción está primero, después viene la presentación, que también está en hoja aparte. Dice su presentación de todo el documento, como recomendación general, es de que debes tener letra legible, el tipo de letra y el tamaño. Generalmente para estas encuestas se maneja tipo de letra Arial 12 y tipo de letras Arial y tamaño 12. Y también hay que tener cuidado con la presentación estética. Tiene que estar bien elaborado el formulario. No puede estar desorganizado, no puede estar mal formateado el trabajo de investigación, el trabajo de investigación. Entonces debe tener una presentación estética que sea agradable a la vista, porque las personas que van a recoger la información se fijan en los detalles. Entonces dice, no han recogido en una hojita nomás, dice, entonces la calidad del dato incluso puede variar. Por lo tanto, la presentación debe ser estética. Los espacios adecuados para las respuestas. Entonces, a veces se ve que cuando hacen las encuestas, le ponen una casillita acá, después encima de otro le ponen otra casillita. Entonces, no hay espacio, pero debe tener un espacio adecuado para cada respuesta.
Ya no soy muy buen dibujante con el mouse, pero más o menos así. ¿Ya? Entonces, espacios adecuados para las respuestas. Tipo de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer yo en una encuesta? Podemos hacer preguntas cerradas, en las que solo tienen dos alternativas, sí o no. Son tipos cerradas, dos alternativas, sí o no. Entonces, ¿usted vive acá? ¿Sí o no? Y dice, a veces no quieren responder, no sabe, no contesta. Entonces, estos son tipos de preguntas cerradas. Y pueden haber los tipos abiertas. Aquí no tienen categorías, dice, solo formulan preguntas y deben ser muy pocas porque al final hay que cerrarlas. Entonces yo puedo hacer una encuesta con preguntas abiertas, pero es muy complicado porque como no tiene categorías, solo formulan preguntas. Pero estas preguntas deben ser muy pocas porque al final estas preguntas hay que codificarlas, hay que cerrarlas. Entonces se puede hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas, pero se formulan preguntas que deben ser, se recomienda que debe ser lo menos posible, porque al final dice hay que codificarlas. O pueden ser también semicerradas, que son preguntas mixtas. Entonces podemos hacer una encuesta con preguntas cerradas y con preguntas abiertas. Son preguntas mixtas porque se complementan a la pregunta abierta. Entonces, dice, usted, por ejemplo, podemos decir, ¿usted usa métodos anticonceptivos? Si dice sí, entonces podemos preguntar abajo, ¿cuáles? ¿Cuáles métodos anticonceptivos? Entonces nos dirá el DIU, o se puede hacer un listado ahí para que ellos puedan tiquear y decir el método que están utilizando. Entonces, como estamos haciendo, pero otras veces dejan un espacio para que el investigador llene con su bolígrafo la respuesta. Entonces, pues se llama semicerrada. Preguntamos como cerrada la primera, sí o no. Si nos dice sí, entonces decimos por qué. Pero tienen que ser lo menos posible estas preguntas porque estas también tienen que ser codificadas. Y si no se codifica, entonces la información, la investigación puede tener una serie de fallas en las respuestas y va a ser difícil tabularlas. Y tenemos de control, tenemos también preguntas de control. Estas preguntas de control generalmente las hacen los supervisores. Comprueban la veracidad de las respuestas. Entonces los supervisores, el que maneja el levantamiento de la información, hay personas que están haciendo, supongamos que hay que levantar unas 30 o en 30 personas, hay que levantar, o pongamos más, que sean 100 encuestas. Entonces no voy a contratar 100 personas, entonces contrataré 10 personas y cada uno hará 10 encuestas. Y este responsable se encargará de comprobar si las respuestas tienen la veracidad que deben tener, la rigurosidad correcta en la respuesta. Esto es importante porque a veces, si no hay un control, el encuestador puede colocar lo que se le antoja. Entonces, si se ha olvidado una pregunta, lo llena. Y esto ocurre muchas veces con las encuestas en lo que es el censo, en el Censo de Población y Vivienda. Estos formularios o estas encuestas tienen muchas preguntas que a veces no les da el tiempo al encuestador, se va a una esquinita antes de entregar su trabajo al supervisor y lo llena en forma apresurada. Y esto es muy grave porque está distorsionando completamente la información. Por lo tanto, el que controla comprueba la veracidad de las respuestas. 4. ¿Qué características de las preguntas deben tener? Las preguntas deben tener las siguientes características. Deben tener utilización de un lenguaje adecuado, un lenguaje claro. Deben ser pertinentes, las preguntas deben ser pertinentes a los objetivos de la investigación. Deben ser preguntas que no incomoden al encuestado. Hay preguntas que a veces pueden ser muy delicadas, si bien el término, que puede incomodar. Supongamos que estamos haciendo levantamientos sobre el aborto en un colegio, en una universidad, entonces preguntamos a las mujeres ahí y si han tenido un aborto, entonces es una pregunta muy personal, muy compleja, entonces puede incomodar. Existen diferentes formas de abordar este tipo de preguntas, entonces, o mejor no manejar ese tipo de preguntas porque puede incomodar al encuestado. Den lugar a una sola interpretación. Entonces las encuestas deben tener una sola interpretación. Si es cerrada, sí, no. Sí o no, no sabe, no contesta. Y si es abierta, entonces, o semiabierta, sí, no, el por qué. Y en el por qué solamente en una frase debería el decir el por qué ha dicho sí. Entonces den lugar a una sola interpretación.
No induzca las respuestas dirigidas, es decir, no hay que forzar la respuesta, no tiene que inducirles a dar respuesta dirigida a lo que yo quiero como investigador, que me digan que es así. Entonces, no hay que inducir a las respuestas dirigidas. Deben ser concisas, sin rodeos y de frases cortas. Concisas, sin rodeos y de frases cortas. No debe tener carga emocional. Esto es muy importante. Las preguntas no deben tener carga emocional. Por ejemplo, si usted dice, usted tuvo un aborto, dice sí, ¿no? Y le afectó personalmente, está entrando a un componente muy profundo, un proceso muy personal. Entonces, son preguntas que van con mucha carga emocional y las respuestas pueden ser de diversos tipos que pueden también distorsionarme en el momento de que yo quiera interpretar los datos. Precisas en el uso de los términos. Entonces hay que manejar los términos lo más preciso posible. Contempla todas las alternativas de las respuestas. Entonces aquí se dice, si cerrada, sí, no sabe, no contesta, y ahí se para. Si la alternativa, si dice, por ejemplo, utiliza métodos anticonceptivos, sí. Entonces se puede hacer un listado de alternativas. ¿Qué tipos usted utiliza y qué usted, el que de más uso? Pues, entonces ahí tenemos, puede ser el condón, puede ser la té de cobre, puede ser el DIU, o es que es el mismo té de cobre, puede ser también la inyección intramuscular, trimestral, la mensual, lo que está de moda hoy en día, lo que llaman el chip, que son las barritas de hormonas subcutáneas. La gente popularmente la llama chip. Ustedes van a escuchar mucho que muchas mamás dicen, me estoy haciendo colocar un chip, ni que fuera celular, ¿no? Pero así es la jerga popular. Pero no le va a preguntar a la mamá, le va a decir, usted se está haciendo utiliza el chip. No, hay que tener bien claro las preguntas, las respuestas alternativas. Y tienen que ser fáciles de responder, no tiene que ser complicado, lo más sencillo posible. Sí, no sabe, no contesta. Y además, esto es muy importante, tienen que ser fáciles de procesar. Ustedes también tienen mucha información, tienen que ustedes colocar sus cuadritos, estos datos tienen que ser lo más sencillos posibles. Claro, no han recogido información, pero tienen datos estadísticos. Esos datos estadísticos tienen que ser fáciles de procesar. Entonces, porque si son muy complicados de procesar, requiere más tiempo, requiere más dedicación, y especialmente va a haber preguntas que no están bien dar la respuesta, no es bien concreta, por lo tanto, no se puede procesar. Entonces, esa encuesta quedará anulada. Y miren, si estoy haciendo una encuesta de 500 encuestados y de ahí salen 50 que están anuladas, entonces quiere decir que el gran porcentaje, que del 100% la investigación no ha cumplido su meta, que sería recoger la información 100% creíbles. Por lo tanto, va a haber mucho sesgo en el resultado. Y las preguntas se las plantea siempre en forma positiva. Se plantea en forma positiva, no se puede hacer preguntas en forma negativa. Y peor, hacer preguntas capciosas que pueden llevar a la duda en la respuesta. Entonces, son planteadas en forma positiva. Las instrucciones, tiene que tener una hoja de instrucciones de cómo va a hacer el trabajo de investigación, el trabajo de recojo de datos en la aplicación de la encuesta. Pues dice, las instrucciones deben ser claras, concretas y precisas. Aclarar cómo responder cada tipo de pregunta. Entonces hay preguntas, dice la pregunta 1, cada tipo de pregunta debe tener su instructivo de cómo puede ser, cómo debe ser, cómo debe responderse. Entonces, cuando la persona que tiene que responder tiene dudas, entonces el investigador le dice, lea por favor atrás en las instrucciones, ahí dice la forma como usted debe responder. Explican cómo responder las preguntas, lo que les decía. Entonces, en las instrucciones hay una serie de elementos que uno debe indicar cómo deben responder las preguntas. Especifica el tiempo disponible en su llenado. Esto es importante porque una encuesta tiene que tener tiempo, no se puede quedar 2 horas con una encuesta. Entonces, generalmente son de 30 a 45 minutos. Entonces, tiene un tiempo estipulado, no puede estar porque si no le va a llevar mucho tiempo en recoger la información y después lo que tenía que hacer, por decir, es 10 encuestas en un día, apenas ha hecho 4. La secuencia, ¿cuál es la secuencia de las preguntas? Tiene que tener un orden lógico. Sigue un orden lógico respecto al objetivo general. Sigue la misma secuencia de los objetivos específicos. Entonces, fíjense cuán importante es tener bien planteados los objetivos, porque primero se harán preguntas para responder a la parte del objetivo general,
y después se harán preguntas para ver la secuencia de los objetivos específicos. Se ordenan de menor a mayor complejidad. Las preguntas más complejas se hacen al final, las preguntas más sencillas se hacen al inicio. Están agrupadas según el tipo, entonces puedo agrupar las preguntas según el tipo. Supongamos que yo quiero hacer sobre conocimientos de métodos de planificación familiar, entonces poner preguntas sobre qué métodos se utilizan, y segundo, método, cuánto tiempo de protección tienen, etc. Entonces están agrupadas según el tipo de pregunta, según el tipo especialmente de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos. El procesamiento, esta es la parte importante, el procesamiento de la información. El formulario debe estar bien codificado. No debe permitir errores. Que no haya modo de verificar, que haya modo de verificar, o sea, el control que se hizo bien. Que se guarden en archivos y que dispongan respaldos. Bien codificado. Que no permitan errores. Que haya modo de verificar que se hizo bien, que se guarden los archivos y que se dispongan de copias o respaldos, porque muchas veces se recoge mucha información y resulta que esto una vez que introducen a la base de datos y no hacen copias, hay un corte de energía, se le acaba la batería y toda la información se pierde. Entonces, eso es muy importante y especialmente esta información que se recoge está almacenada, por eso se guarda en archivo. Y otras personas que quieren hacer una misma investigación sobre lo que se tiene ya, sobre lo que se ha hecho, entonces pueden recurrir a estos y hacer análisis de diferente tipo para un problema del mismo tipo de problema, pero un análisis de diferente tipo, de diferente ángulo. Entonces, pasos para seguir para elaborar la encuesta. Cuestionario. Primero, estos son los pasos. Clarificar lo que se intenta obtener. ¿Qué información necesito obtener? Entonces, clarificar lo que se intenta obtener. Hay que elaborar el cuestionario o encuesta. Validar el cuestionario, validar la encuesta. Aplicar el cuestionario. Recolectar los datos. Análisis de resultados en una base de datos e interpretación. Entonces, pasos seguir a elaborar en una encuesta o un cuestionario. Entonces, estos son los pasos. Clarificar lo que se intenta obtener. Elaborar el cuestionario o encuesta. El cuestionario está más dirigido a la parte general, que son preguntas más abiertas que se utiliza en lo que es la investigación cualitativa. En cambio, la encuesta estamos viendo que es para investigación cuantitativa. Entonces, elaborar la encuesta o el cuestionario, hay que validar la encuesta o cuestionario, hay que aplicar el encuesta o cuestionario, hay que recolectar los datos, hay que hacer análisis de resultados en una base de datos. Pues les he dicho a ustedes en qué base de datos van a trabajar. Mínimamente tienen que trabajar ustedes en el Excel, porque es el que ayuda a sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, análisis de resultados en una base de datos y la interpretación y la validación de los resultados. Estos son los pasos para seguir para elaborar una encuesta o un cuestionario. Entrevistas, cuestionario. Entonces, ¿qué son las entrevistas? En la entrevista las respuestas se dan oralmente. Entonces, estoy entrevistando, los periodistas hacen mucho esta entrevista, entonces las respuestas son orales. En el cuestionario son por escrito. Igual, también también el otro que sería, uno es el cuestionario y otro que hemos visto aquí arriba, que es vamos a poner para que no nos olvidemos. En la encuesta, entonces, tenemos nosotros, en entrevista y cuestionario, estamos viendo solamente entrevista y cuestionario, las respuestas son orales, en cuanto al cuestionario es por escrito, igual que la encuesta. La lista de preguntas que se propone para obtener la información. Lista de preguntas que se propone para obtener la información. Entonces, el entrevistador tiene que ir con una lista de preguntas. Cuando se usa un cuestionario, se obtienen respuestas a preguntas, sin preguntas adicionales. Entonces, el cuestionario, esta es la característica del cuestionario. El cuestionario se obtienen respuestas a preguntas. Tienen que ser respuestas bien definidas, y las preguntas tienen que ser bien claras y las respuestas también bien claras. Por eso se dice sin preguntas adicionales, que se tienen
una entrevista. En la entrevista no puede aprender. Vemos cómo hacen las entrevistas a los periodistas, pregunta, entrevista y le van preguntando una cosa, otra cosa, una cosa, otra cosa. Al final, como tienen grabado, entonces pueden ellos seguir el procedimiento. Entonces, cuando se usa el cuestionario, se obtienen respuestas a preguntas sin preguntas adicionales. Y es hora. Ya vamos a acabar. Investigación cualitativa, cuestionario, entrevista. Cuestionario. En el cuestionario, el problema está bien definido. Todas las preguntas han de ser respondidas, se conocen por anticipado. Entonces, cuando uno plantea un cuestionario, las preguntas que van a ser respondidas ya se conoce por anticipado. Entonces, las preguntas que se van a plantear deben ser conocidas con antelación. No se necesita preguntas adicionales. El rango o tamaño de la respuesta posible se conoce por anticipado. Las preguntas implican hechos, cantidades, aspectos físicos definibles. Entonces, las preguntas del cuestionario deben contener hechos, pueden manejarse cantidades, números o aspectos físicos bien definibles. Se aplica un análisis numérico. En cambio, la entrevista, el objeto de estudio no se conoce muy bien. El problema y el objetivo del estudio pueden ser revisados durante el proyecto. El rango, o sea, el tamaño de las respuestas, no pueden ser conocidos en anticipación. Algunos encuestados pueden presentar nuevos puntos de vista. Se requieren preguntas adicionales. Las preguntas están relacionadas con actitudes, valores y creencias, básicamente, de los encuestados. Se requiere tiempo suplementario y mayor costo. Para hacer una entrevista se lleva tiempo y por lo tanto tiene mayor costo. Algunos de los encuestados tienen dificultades para expresar por escrito. Entonces hay también encuestas que se hacen a través de gráficos, especialmente aquellas personas que no saben leer y escribir, pero poco a poco esto también ya está quedando en desuso. Dice, pero algunos de los encuestados tienen dificultad para expresar por escrito. Entonces hay una respuesta alternativa, pero hay que tratar lo menos posible de utilizar este tipo, porque a veces puede traer mucha confusión. Pasos para elaborar instrumentos. Primero, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para elaborar cualquier tipo de instrumento? Determinar la información que se debe recolectar. Tipo de la fuente donde se obtendrá la información. Decidir cuál será la unidad en la que se aplicará el instrumento. Características del sujeto con relación al instrumento. Determinar el tipo de instrumento más indicado. Elaborar las preguntas, determinar la estructura del instrumento, diseñar el instrumento, probar el instrumento, revisar y reproducir el instrumento. Entonces son los pasos para elaborar los instrumentos para recoger información. Y ahí termina la clase.